son una permanente búsqueda de un equilibrio. Lo voy a plantear de dos maneras. Un equilibrio entre la eficiencia económica y la eficiencia social. El primer equilibrio que hay que buscar. Eficiencia económica, los resultados. Eficiencia social, como me gusta definirla, como la creación de las condiciones de posibilidad para la vida honorable de todos los implicados. Si yo me paso en eficiencia económica, maltrato a la gente. Si yo me paso en eficiencia social, me cargo la organización. ¿Qué es lo que sucede con la búsqueda de ese difícil equilibrio? Que no es igual de sector a sector, ni es estático. No hay ningún sector que pueda decir, yo ya he encontrado un equilibrio. Las farmacéuticas, las entidades financieras han sido instituciones, organizaciones con unos grandes beneficios sociales, una gran eficiencia social durante mucho tiempo. Hoy en día ni imprescindible. ¿Por qué? Porque tiene que mejorar la eficiencia económica. Por tanto, el directivo no puede quedarse anclado en el pasado. Antes decía que siempre es lo mismo, del mismo modo. Deja de venderlo. Voy a dar un ejemplo. En este caso voy a dar el nombre de la empresa, porque ya está enterrada. No se acuerdan ustedes de Mantequillas Leonesas. Mantequillas Leonesas, una empresa de referencia, vendían una mantequilla de soya espectacular, pero es un poco más bueno. Bueno, hace unos años, cuando todavía existía, nos llamaron a dos personas para que les asesoráramos. Preparamos unos informes, llegamos a un comité de dirección, era como entrar en Jurassic Park 3. La media edad debería ser unos 125 años, ¿no? Y empezamos a proponer las ideas que pensábamos que... Y hubo un señor que nos dijo, uy, nosotros llevamos 80 años haciendo lo mismo y nos ha ido muy bien. Y bueno, pues entonces no pintamos nada aquí, ¿no? Encantados. Desafortunadísimamente, 9 meses más tarde, aquella empresa quedó dejando los 1.500 millones de pesetas de pasivo. Tenemos que reinventarnos. Las organizaciones tienen que estar permanentemente buscando ese equilibrio. Pero hay otro equilibrio, que es el equilibrio entre el bien de la persona y el bien de la organización. Si me paso en defender el bien de la organización, entonces creo el altar en el que sacrifico humanos. Si me centro en el interés exclusivo de las personas de la organización, entonces estoy socavando el propio proyecto organizativo. Por tanto, necesitamos buscar esos equilibrios y por eso un empresario, un directivo, cada mañana tiene que levantarse con el deseo de reinventar la realidad. Porque el que piense que ya lo sabe todo sobre algo, está muerto psicológicamente. Y esa es una grave enfermedad. Primero, enhorabuena por la exposición. Os ayuda a todos a reflexionar de una manera importante. Imagino que todos nosotros hemos pasado durante un mes. Me gustaría tenerle como doctor. En cualquier caso, yo le planteo una reflexión sobre qué canales son los mejores para poder llegar en una decisión empresarial, para poder llegar a tener un buen coaching, un buen doctor. Es decir, no un sanador cualquiera. Estamos en tiempos donde esto parece que afloran abogados por todos lados, por los procedimientos concursales, en fin. Y en este sentido, lo que necesitamos también es saber qué reflexiones tenemos que tener, qué canales tenemos que utilizar para tener la posibilidad de llegar a un doctor. Imagino que su agenda estará muy ocupada en ese sentido y no nos podrá atender a todos, pero sí que nos ayude a qué pautas debemos seguir para poderlo decir. Bien, gracias a Dios, doctores, hay bastantes. Lo que pasa es que hay que seleccionarlos bien, ¿verdad? A veces se ha definido a un médico como aquella persona que te cobra por acompañarte al cementerio, ¿no? Entonces hay que elegir bien al médico, ¿verdad? Hay que elegir bien al médico para que te cure, hay que elegir bien al asesor, hay que elegir bien... el tema de los abogados es más complicado, ¿verdad? Yo tengo un hermano que es abogado y además de concursar, hace meses que en su casa no le ven, ¿verdad? Está todo el día enterrando, ¿no? Bueno, fuera de bromas, yo pienso que todos, dependiendo del ámbito en el que nos movamos, podemos encontrar otras personas que son capaces de ilustrarnos. Muchas veces el problema, cuando empezó la enseñanza de directivos, ¿saben dónde empezó la enseñanza de directivos en el mundo? Empezó en Portugal e inmediatamente pasó a España. Mucho antes de que en Estados Unidos hubiera Harvard, Barton o
fuera. En España se inauguró en el año 1828, concreto el 25 de febrero, por ocasión del cumpleaños del rey. Carlomagno le regaló una escuela de negocios que estaba al lado de Atocha, donde está el Ministerio de Agricultura. Allí se creó la primera sede de formación de directivos en España. Allí crearon o diseñaron un lema. El lema era teoría sin práctica, utopía. Práctica sin teoría, rutina. Ese lema, en mi opinión, sigue siendo hoy absolutamente vigente. ¿Qué es lo que le pasa a veces a muchos directivos? Que de lo suyo pues saben todo, de su sector, lo saben todo, pero les falta coger el helicóptero, les falta un poquito de perspectiva. ¿Qué les pasa a veces a los teóricos? Que, como se define a veces a los economistas, ¿no? Aquel que mañana te explica, pero creo que dijo ayer que iba a suceder hoy no ha sucedido, ¿no? Con esos no hacemos nada, ¿verdad? Necesitamos conjugar esa teoría con esa práctica. ¿Dónde se encuentra eso? Pues pienso que en foros como la propia Fundación se está facilitando eso. Pienso que hay determinadas escuelas de negocios, pero hay que seleccionarlas bien. Pienso que hay determinados asesores que sí que pueden, a nivel que nosotros vivamos, en nosotros estemos, que pueden decirnos, oye, ten cuidado, porque todos los errores que hoy en día se están cometiendo a nivel micro y macro se han cometido. No hemos inventado absolutamente nada, pero a veces lo olvidamos. Y tenemos que tener a alguien que nos diga, oye, ten cuidado, que las personas que hicieron eso se hundieron. Y las personas que optaron por eso se salvaron y salieron fortalecidos. Voy a contar una anécdota, también me hace gracia, para que se vea que el tema inmobiliario, antes, un señor del sector, el tema inmobiliario viene de lejos, ¿no? Marco Licinio Craso, que era el banquero personal de Julio César y formó parte del triunvirato con Pompeyo. Este señor tenía una cierta ambición económica y entonces montó una empresa, en realidad un holding. Tenía 3 empresas. Esto es historia. Una empresa era una inmobiliaria, viene de lejos del tema de los impuestos. Una segunda era de policías bomberos, y una tercera era de incendiarios. Con un sistema de comunicación extraordinario. Él quemaba casas, porque se llamaban las Inside, en la Roma clásica, ¿verdad?, del imperio, y no dejaba que se apagase el incendio hasta que alguien no vendía al precio que él quería, entonces sus bomberos. ¿Qué le pasa a una persona cuando pierde el norte en su vida, ¿verdad?, esa moratoria ética de la que hablábamos antes? Cuando una persona gana dinero de manera desproporcionada e injusta, ¿qué quiere? Quiere portada en la actualidad económica, quiere visibilidad, quiere que Marco Aurelio también, Marco Licinio Craso también. En aquella época no habíamos editado actualidad económica, pero había otro tipo de actualidad económica que era lo que se denominaba el triunfo, es decir, el triunfo que era el recorrer, lo hemos visto en tantas películas, en tantos peplum, donde luego se construyó el arco de Tito y el de Vespasiano, ¿verdad? Pues delante del Senado, donde le gastaban que habló a Julio César. Bueno, pues él quería un triunfo, quería salir en la portada, quería visibilidad. ¿Qué hizo? Pues ofreció sus servicios al lobby de la época. Se había llamado Espartaco en el 72 a.C. y él contrató unas legiones para acabar con Espartaco. Acabó con él. ¿Y qué hace un lobby cuando hay alguien que intenta entrar pero no es la familia? Y ya digo, después del problema dijo, no, aquí no entras, ¿verdad? Vienen nombres a la cabeza, si alguien no le viene, luego les digo varios, ¿verdad? Entonces él provocó su propio triunfo, crucificando a 1500 señores entre Capua y Roma, en la Vía Aurea. Cuando una persona ha perdido el norte, esa moratoria ética le ha hecho perder el norte, ya tiene dinero, tiene visibilidad, ¿qué más quiere? Más dinero, básicamente, a cualquier precio. Este señor lo quería, y entonces Julio César, de pronto no tenía un pelo, tampoco de nada más, pero de pronto no, tenía la pequeña calvicie, y era un complejo, estaba muy complejo, los 3 pelillos, ¿sabes cómo se hace? Pues tampoco en esto. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo
dijo, Julio César me dijo, mira, quien realmente tiene dinero son los partos. O sea, tú vete a Armenia, que allí sí que hay dinero. Y consiguió engañarme. ¿Qué le pasa a una persona, a una organización, a una sociedad como la Río del Norte? Acaba mal. ¿Qué le pasa a Marco Licinio? Un ataque cerca de Carne contra los partos. Quedó entrampado en un río con su caballo porque llevaba tanto peso, llevaba tanto oro encima que no pudo avanzar. Le cogieron los partos, fundieron el oro, se lo dieron a beber y se murió. Enseñanzas de la historia. Tenemos que tener también equilibrio en la búsqueda de los rendimientos empresariales. Hay demasiadas personas, demasiadas escuelas de negocios que han formado a la gente para apuntarse a una peligrosa carrera por ser el más rico del cementerio. Y quizá la crisis nos está ayudando a reflexionar que lo más importante no es ser los más ricos del cementerio, sino quizá aquellos que buscan mejor los equilibrios y que procurarse más felices, que es diferente. Más cosas. Tenemos aquí en el auditorio a muchas personas que tienen una empresa. Tú nos has hablado en una de tus conclusiones de hacer regularmente un pequeño chequeo. Entonces, ¿podrías de alguna manera decirnos ¿podrías de alguna manera decirnos qué preguntas o qué elementos básicos podría tener ese chequeo? Es decir, tenemos que pensar en las personas, en el tema financiero, en el tema de marketing. Un poco, ¿qué elementos tiene ese chequeo? Voy a plantear más fácil. Se puede hacer un chequeo online. Hay una web donde uno puede entrar y gratuitamente hacerse un chequeo y verse comparativamente con los cientos de empresas que han hecho ese chequeo. La web es tatum.es y ahí hay una zona dedicada al chequeo organizativo. De hecho, también para quien le interese, se han hecho ya dos estudios, uno global y uno sectorial, de la salud organizativa en España. Uno global, que está publicado y que puedo mandar y que a quien le interese lo puede ver, y otro sectorial en el ámbito del seguro. Uno puede entrar en esa web, hacerse su chequeo y ver la comparativa con respecto a los cientos de organizaciones que ya lo han hecho. Ahora se está trabajando en una comparativa entre la salud de las empresas españolas, porque todo esto, a lo que me refiero, se ha hecho en España, pero ahora se está trabajando ya en una comparativa entre la salud de las empresas en España y las empresas americanas. Pero se tardará un poco más. Pero a fecha de hoy eso está accesible a cualquiera, a todo el mundo es, con 25 minutos uno se hace su analítica. Nadie se asuste. Y ya a partir de ahí, pues dice, oye, ahora qué medios tomo, porque voy a contar una anécdota de médicos, aquellos dos amigos que se encuentran, la importancia del diagnóstico, que dicen al otro, yo estoy muy preocupado, porque es que me hago así y me duele mucho, y me hago así y me duele mucho, y me hago así y me duele mucho. Y le dice el otro, le al médico cuanto antes, porque esto debe ser gravísimo. Y algunos ya se encuentran, y dice, ¿pero fuiste al médico? Sí. ¿Y qué tienes? Y dice, el dedo roto. Pues tenemos que saber que es importante si tenemos el dedo roto, si tenemos un catarro o si tenemos cáncer, porque el tratamiento es diferente. Y esto es, sí, para el ámbito público y para el ámbito privado. Tenemos que analizar que eso que tenemos es muy importante, porque si no tenemos claro el diagnóstico, las cosas que hagamos serán equivocadas. Seneca lo decía, para quien no sabe dónde va, cuanto más corra, más se perderá. Y desafortunadamente tenemos ejemplos. ¿Qué aspectos positivos ves en los empresarios o en los directivos españoles con respecto a lo que serían directivos de otras empresas europeas? ¿Somos mejores, somos peores? ¿Los directivos piensan en su gente, no piensan en su gente? ¿Qué características ves que se puedan un poco elegir, ¿no? Sí. Vamos a ver, los españoles tenemos una cierta tendencia a la autoflagelación. Parece que, y esto pasa, una escuela de negocios muy conocida, antes citada, hace unos años fui a una sesión de continuidad, escuchar primero una norteamericana, que dice una serie de cosas sobre la conciliación de la vida familiar y profesional en inglés. Y se la aplaudió mucho y tal. Yo pensaba, mi hermana lo hubiera dicho mejor, pero en español. Por lo tanto, fuera papanatismos, ¿no?
aprender de otras organizaciones, pero no pensar que cualquier organización, por ser norteamericana, por ser alemana, por ser francesa, es mejor que las nuestras, en absoluto. Nosotros tenemos algunas ventajas por nuestra idiosincrasia y algunos problemas también. ¿Cuál es una de las grandes características del directivo español por la que es muy valorada a nivel internacional? La flexibilidad. Nosotros somos capaces esto a nivel institucional también. ¿Se acuerdan con aquella conferencia de prensa que hicieron hacer entre palestinos y israelitas, ¿no? Y fue Alemania y dijeron, no, es que queremos hacerla en los 6 meses. Y los alemanes, no, 6 años para preparar conferencia, ¿no? Y vinieron a España y dijeron, no, es que nos quedan 5 meses, ¿no? Y en España dijeron, joder, nos sobran 4, ¿no? Eso es muy propio nuestro, o sea, somos flexibles, somos capaces de adaptarnos, eso es maravilloso, ¿no? Somos capaces de innovar, somos capaces de buscarnos la vida, y todo eso es muy bonito, ¿no? Porque en eso ganamos a directivos de otros países. Luego tenemos nuestras limitaciones. Una de esas limitaciones es a veces la falta de rigor. Hay demasiado directivo en España que conjuga un verbo no aprobado por la academia, que es el verbo me parece. Oye, este vino me parece que sí. Oye, y este color me parece que sí. ¿Y dónde están los estudios de mercado? ¿Y dónde están los...? No, funcionamos muchas veces por impresiones y eso no es bueno. Luego hay otro mal, que es la envidia, que lleva a un comportamiento limitativo en las alianzas, en la cooperación. O sea, es muy instructivo, por ejemplo, el tema de la franquicia. La franquicia es un sistema de distribución. En Estados Unidos, el 50% del comercio minorista es franquicia. En Gran Bretaña, el 18%. En Francia, en torno al 20%. En España estamos en el 7%. ¿Por qué? Porque aquí cada uno quiere ser el mismo con sus pistolas, ¿no? Necesitamos superar la envidia para ser capaces de emular a los demás y de colaborar con otros. Y esto es esencial, porque es obvio que muchas empresas están falleciendo actualmente por falta de tamaño suficiente. Hay empresas que pueden sobrevivir porque son pequeñas, pero hay empresas que tienen que crecer. Y eso exige el que cedamos. Y eso nos ha sucedido desde hace mucho tiempo. También en otras culturas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Francisco I de Italia decía, mi primo Carlos y yo, Carlos V, estamos plenamente de acuerdo. Los dos queremos París. Pues no puede ser. Hay tantas fusiones, tantas organizaciones que no llegan a colaborar porque todo el mundo quiere ser Petrocean. Y no puede ser. Petrocean tiene que ser uno. Director comercial tiene que ser uno. Director financiero tiene que ser uno. Y tenemos que aprender a hacerlo. La envidia es un gran limitativo para los directivos españoles. No somos los únicos que la padecemos, pero nos afecta mucho. Frente a eso tenemos ventajas, somos optimistas por naturaleza en términos generales. Hay otras civilizaciones que son pesimistas por definición. He trabajado bastante en Europa del Este, y en concreto en la República Checa, antes de que fuera la República Checa y Eslovaquia, y después. La República Checa tiene un problema no de envidia, sino de pesimismo colectivo. Cuentan ellos mismos que la República Checa se presentó a un concurso de países con mala suerte y quedaron segundos. Eso a nosotros no nos pasa. En principio, el español, casi por definición, es optimista, es lanzado. No podemos perder eso. No podemos perder nuestra iniciativa, nuestra capacidad de innovación. Tenemos que superar, eso sí, esa limitación psicológica de yo no